Hola y bienvenido a la siguiente parte de nuestro mini curso para crear una aplicación web completa con PHP y MySQL. Ya tenemos algunas estructuras básicas de nuestro sitio, por ejemplo mostrar errores, los modelos básicos para todo el tema de los datos, la vista del controlador. Ahora, antes de pasar al tema de autenticación de roles, tenemos que crear primero nuestro modelo de nuestro usuario, ya que por ejemplo para dar acceso o para implementar la lógica del acceso y de las sesiones, pues necesitamos el modelo del usuario. Entonces vamos a ir aquí a Models y vamos a crear un nuevo archivo. Se va a llamar User Model. Vamos a crear la estructura de nuestro archivo. Listo, esta es la estructura base. Ahora recuerden que cada uno de nuestros modelos va a necesitar extender o heredar de la clase de model. Listo, y vimos en el video pasado que creamos la interfaz iModel, la cual nos permite especificar cuáles son las funciones que debe de tener una clase modelo, la cual va a servir para hacer CRUD. Recuerden que no todas nuestras clases modelo van a requerir estas funciones o estos métodos, ya que solamente los voy a aplicar a aquellos modelos en los que necesito hacer el CRUD completo, es decir, añadir, eliminar, actualizar, consultar. Entonces voy a ponerle implement iModel. Ahora, ya me dice aquí en Visual Studio Code que necesito colocar los métodos. Voy a crearlos. Son estos 6 métodos los que tenemos que implementar. Cuando nosotros los implementemos, ya nos va a decir nuestro editor de código que ya no hay ningún problema por haber puesto el implement iModel. Entonces, estas son 6 funciones que vamos a configurar ahorita. Entonces, antes de eso necesito crear algunos miembros de esta clase, los cuales van a hacer referencia a los nombres de mis columnas o de mis campos en mi base de datos. Voy a utilizar las siguientes variables, dado que un usuario tiene un ID, username, password, role, budget, foto y name, pues las voy a transformar estas en variables, las cuales, como les decía, voy a utilizar un esquema que me va a permitir crear objetos. Luego esos objetos voy a mandar a llamar a sus métodos de save, get, all, etc. De tal forma que pueda manejar un ciclo completo de manejo de objetos en programación orientada a objetos y no solamente haga consultas y devuelva un resultado. Entonces tengo estas variables. Ahora el siguiente paso es implementar sus getters y sus setters. Recuerden, un getter y un setter no es más que una función en la cual yo estoy accediendo a mi variable, que en este caso que es privada, y estoy devolviéndole su valor, o le voy a asignar el valor que el usuario me pase a través de esa función. Por ejemplo, un setter es una función o un método como este. Tengo un public function setID, el cual voy a solicitar un ID como parámetro, y voy a decir que this ID es igual a ID. De esta forma me evito el tener que acceder directamente a mis miembros que son privados, sino que a través de una función puedo hacer la asignación. Y de la misma forma que hago esto para asignar, puedo usar una función o un método para obtener el valor. Entonces, este método sería un getter, getID, en donde regreso el valor de mi variable. Voy a hacer esto para cada una de estas variables, que son 3, 4, 5, 6. Entonces voy a realizar esta implementación ahorita. Y listo, aquí ya tengo todos los setters y los getters de mis miembros o de mis variables privadas. En este caso, para no estar utilizando más líneas de código, todo lo puse en una sola línea de esta forma. Entonces si tenemos una función como esta y la quiero simplificar, pues nada más le quité los saltos de línea para que todo quedara en una línea, en este caso. Y listo. Estas funciones, estos métodos me van a servir más adelante, porque cuando yo mande a crear mis objetos, pues no voy a mandar directamente a llamar a mis miembros, sino que voy a mandar a llamar estas funciones dependiendo de lo que quiera hacer. Si yo quiero asignar un valor, voy a utilizar los setters.
Si quiero obtener el valor de un miembro, de un atributo de mi clase, voy a mandar a llamar los getters. Ahora solo me falta implementar mis funciones que estoy heredando de mi interfaz. Antes de empezar con save, yo necesito inicializar estas variables. Entonces voy a inicializar el constructor. Así. Y luego voy a inicializar cada una de las variables dependiendo del tipo de dato que van a contener. Sería algo así. Entonces yo le estoy diciendo que username va a ser un string. Password un string. Role un string. El budget va a ser un flotante. Porque puede haber decimales o centavos en el tema del budget. PhotoString y name un string. Y listo. Ahora sí ya tenemos todo listo para implementar nuestra función de save. La función de save va a ser llamada una vez que, por ejemplo, nosotros creemos un nuevo objeto de tipo userModel, le asignemos estos valores o actualicemos alguno de ellos y le demos save. Esto va a hacer que se cree un nuevo elemento en nuestra base de datos. Esto no es más que una consulta con un insert into. Entonces vamos a empezar. Primero voy a hacer un try y un catch. Aquí voy a poner un PDO exception porque estamos trabajando con PDO para hacer nuestras consultas a la base de datos. Y ahora recuerden que nosotros en nuestra clase de modelo, si nos regresamos al archivo en libs, aquí está, model. Recuerden que yo tengo estas dos funciones, query y prepare. Aquí las vamos a empezar a utilizar. Entonces yo quiero que en este query, como voy a insertar datos o los voy a inyectar de datos que me mande el usuario, voy a poner prepare. Bueno, más bien query es igual a this. Ahora sí, flecha prepare me reconoce esta función, me pide un query y dentro de el prepare voy a colocar ahora sí mi consulta. Voy a, por ejemplo, poner insert into y mi tabla se llama users. Voy a colocar todos los campos que quiero llenar: username, password, role, budget, photo, name, espacio, me salgo del paréntesis values. Aquí voy a colocar todos los valores que quiero inyectar para crear una nueva fila en mi tabla. Username, password, role, budget, photo y name. Y listo, esa es mi consulta para poder insertar datos. Ahora, como estoy haciendo un prepare, necesito inyectarle los datos a mi consulta. Entonces voy a ejecutar query, execute. Y aquí voy a hacer referencia a todos estos placeholders. Voy a hacer referencia y le voy a decir que quiero que inserte this, username, password, role, etc. Ahora, fíjense que entonces, basado en la lógica de este método, nosotros no podemos mandar a llamar a save si es que no antes llenamos los datos de nuestros miembros. ¿Qué quiere decir con esto? Que, nosotros podemos mandar a llamar a save, pero si ese objeto no tiene asignado ningún valor para sus miembros, pues va a guardar una fila vacía. También podemos configurar nuestra tabla que no acepte valores vacíos, es decir, que siempre haya un valor, aunque sea 0, en el caso de los valores numéricos, o un string vacío en el caso de los miembros que requieren una cadena de texto. Entonces, de esa forma podríamos evitar que, por ejemplo, si tú le das save, pues la tabla te regrese un error, en este caso un PDO exception. Pero bueno, en este caso, pues, como vamos a nosotros a implementar el método save, pues también vamos a asegurarnos que antes de mandar a llamar a save, estos datos
sean llenadas con información para un nuevo usuario. Y listo. Lo que vamos a hacer es regresar true. ¿Qué pasa si hay una excepción? Voy a regresar false. Pero antes de eso voy a ponerle un error log, el cual aquí yo pueda hacer referencia. Por ejemplo, le voy a poner que es user model . Después el método de save. Voy a ponerle aquí una flechita. Pueden usar la notación que a ustedes más crean conveniente. Y voy a ponerle pdo exception espacio punto y voy a ponerle e. Listo. Entonces, si llega a pasar algún error en mi método save, lo voy a ver directamente en mi archivo de log. Si ustedes no quieren utilizar su archivo de log, aquí pueden poner un echo o algún otro tipo de mensaje o log para que puedan ir dándole seguimiento a los errores que se van mostrando. Listo, ya tenemos la primera función. Vamos a ir con la siguiente, el cual es getAll. GetAll la vamos a mandar a llamar cuando queremos obtener todos los elementos de la consulta, en este caso de users. Entonces igual vamos a hacer primero nuestro try catch. En el código vamos a mandar a llamar a igual a una variable que se llame query. Esto es igual a this. En este caso, como quiero hacer la consulta de todos, voy a mandar a llamar al método query. Dentro voy a colocarle select from users. En el throwable igual voy a colocar un pdo exception. Y aquí en el catch igual voy a colocar el mismo error log. Ok. En este caso, en vez de save, voy a ponerle getAll. GetAll me va a regresar un arreglo de objetos. Entonces yo voy a crear una variable antes del try que se llame items es igual a y un arreglo vacío. Ok. Ahora, cuando haga esta consulta, este query, lo que voy a hacer es un while, porque voy a recorrer todos los elementos. Voy a asignarle dentro del while un p de pointer para saber cuál es el elemento actual y le voy a decir query flecha fetch. Ahora dentro de los paréntesis yo voy a colocarle pdo fetch assoc, ¿ok? Con fetch assoc estoy permitiendo que me devuelva PHP y en este caso pdo un objeto transformado como si fuera un objeto de clave valor. Entonces con esto ya puedo jugar con los elementos que me va regresando mi while. Ahora, yo a cada elemento le voy a crear un nuevo user model. Entonces voy a decirle que item es igual a new user model. Listo. Y vamos a empezar a rellenar sus campos. Para eso creamos los setters y getters. Por ejemplo, yo estoy creando un objeto user model, pero no puedo decirle item flecha id. Entonces para eso es que tengo que utilizar mi getter, en este caso setID. Utilizo mi variable p, el cual se descompone en cada uno de los elementos que va recorriendo con el while. Y quiero el campo id. Así vamos a hacerle con todos. Ahora aquí me está marcando un error ya que tengo todos mis setters. ¿Por qué no encuentra set username y set password? Y es correcto, no puse set username. Aquí lo voy a colocar. Es lo mismo, set username, pido un username y se lo asigno a mi variable. Sin embargo, para el método de set password vamos a ver un poco la lógica y nos vamos a detener aquí para explicar un poco qué es lo que va a pasar. Si yo creo un password, no voy a guardar el mismo password que el usuario me dé. Es decir, si yo pido un password para iniciar sesión,
es más, crear un usuario. Vamos a empezar por crear un usuario. Cuando yo mando a crear un usuario, el usuario pues me tiene que dar un password, ¿no? Puede ser caracteres, números y letras mayúsculas y minúsculas. Por temas de seguridad, obviamente yo no puedo guardar el password tal cual porque se vería en mi base de datos y eso es un riesgo de seguridad. No debería estar guardando ese tipo de información, como le llamamos, en texto plano. Por lo tanto, necesito encriptarlo o hacerle un hash. Yo al hacer un hash de este password voy a guardar, pues digamos, datos que no me van a servir más adelante, pero que con eso estoy cuidando el password. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque si yo quiero obtener el password, ya no voy a obtener el mismo password que el usuario me ingresó. Es decir, esa opción se acaba de perder porque por temas de seguridad yo jamás voy a guardar el password en texto plano. Por lo tanto, necesito una función que me genere ese password, le haga un hash y después, posteriormente, sin que yo desencripte, porque ya no puedo desencriptar el password, que haya otra función que me permita validar si ese hash corresponde al password que cuando va a ser el login o inicio de sesión del usuario, pues sea el mismo. Entonces necesitamos implementar setPassword. Vamos a ir acá abajo, en donde están los setters. Vamos a crear nuestra función setPassword. Yo voy a pedir un password. Listo. Y después vamos a validar. Voy a decir que this password va a ser igual a, y aquí necesito ponerle el hash. Entonces voy a mandar a llamar a this y voy a ponerle get hashed password. Este va a ser un método que vamos a construir. Listo. Y le voy a colocar el password. Ok, listo. Entonces ahora necesitamos implementar esta función de get hashed password. Voy a copiarlo. Voy a ponerlo acá. Y vamos a ponerlo private porque este es un método privado a solamente la clase userModel. Entonces voy a ponerle private function. Listo. Este método va a solicitar igual un password. ¿Y por qué lo estoy separando? O sea, podría implementar el método aquí en setPassword. La realidad es que getHashedPassword podría ser de otra forma. Es decir, si ustedes tienen algún otro método para generar un hash y luego a través de ese hash saber si un password en texto plano es el mismo, está bien. Yo lo estoy separando porque setPassword solamente cumple la función de asignar el valor. Otra función se va a encargar de hacer la operación. Además, si más adelante quieren en otro proyecto reutilizar esta función, pues basta con copiar y pegarla. Listo, pero bueno. Vamos a ponerle aquí un return. Y en PHP tenemos una función que se llama password hash. Password hash me devuelve un hash basado en algunas condicionales. Por ejemplo, primero necesito pasarle el password que quiero convertir en hash. Después necesito pasarle el método o el algoritmo. No nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a ponerle password default. Pero están todos estos de la lista. Podemos utilizar bcrypt, argon y otros más que hay. Vamos a ponerle nada más _default. Con esto hacemos que PHP escoja el mejor algoritmo para poder encriptar o para poder crear el hash, coma. Y aquí vamos a ponerle opciones. Lo único que necesitamos ponerle es el costo. El costo son las veces que va a aplicar mi algoritmo este proceso de hash, de tal forma que pues entre más veces se aplique, podríamos decir que es más seguro el hash que se va a devolver. Esto también tiene un costo a nivel de procesamiento porque un costo alto implica un número de cálculos mucho mayor. Entonces aquí también hay que tener cuidado. Pero bueno, 10 es un número razonable. También podrían ponerle 1 y
no pasa nada, al menos para efectos de esta aplicación web. Listo, entonces ya con esto mi método me regresa un password con un hash. Nada más creo que sí, aquí sí tenemos el username y me faltaba el set username. Listo. Entonces ya no me marca ningún error mi while. Vamos a regresarnos y vamos a ver que ya que tengo todo esto, yo voy a tener que adjuntar en mi variable de ítems el elemento item para que al final tenga un arreglo de elementos de tipo userModel. Vamos a utilizar entonces arrayPush y dentro vamos a decirle que quiero que en mi variable items meta el elemento item. Por último vamos a regresar items. Y listo, ya tenemos nuestra función para obtener todos los elementos. La siguiente función va a ser getID. Aquí está. De hecho esta la voy a mover acá. Listo. Para tener todos los métodos de mi interfaz juntos. GetID va a tomar lo mismo que estamos haciendo acá. De hecho podríamos copiar todo y ahorita vamos nada más a modificar lo que necesitamos cambiar. En este caso no necesito un arreglo. Voy a ponerle aquí prepare porque tengo un ID que quiero inyectar. Un where. Ahí está, así lo voy a colocar. Después voy a necesitar un query execute. Dentro voy a abrir un arreglo y le voy a decir que el placeholder ID corresponde a... Aquí necesito una flecha doble. Y le voy a decir que a mi variable ID. ¿Listo? Así va a quedar. Ya que se ejecuta con nuestro ID, vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso, como solamente queremos obtener un valor, no hace falta implementar un while. Vamos a ponerle un query fetch a sock. Y eso automáticamente me da un valor. Entonces aquí le voy a poner user es igual a query fetch. Y voy a quitar todo el while. Ahora, ¿cómo lo voy a asignar? También puedo manejar un poco este tema de programación orientada a objetos. Porque si yo mando a llamar getID, tengo que regresar un objeto de tipo userModel. Ahora, ¿es necesario crear un nuevo objeto directamente si estoy en la clase de userModel? La verdad es que no, entonces yo puedo quitar esto. Y en vez de decir que quiero hacer referencia a item, voy a decirle que quiero hacer referencia a this. Con esto le estoy diciendo a mi método que el objeto que manda llamar getID va a actualizar sus datos para obtener cada uno de los valores de la base de datos. Y con eso entonces yo voy a regresar a this, que es el objeto mismo que ya contiene la información de la tabla. Aquí el último es cambiar P. Voy a seleccionar con todo y el símbolo. Y voy a ponerle user. Listo. Y listo, ya tenemos esta función, la cual me regresa un objeto de tipo userModel con toda la información del ID que nosotros especifiquemos. Vamos a ir con la siguiente función, el cual es delete. Delete va a tomar igual un try y un catch. Esta parte la podemos copiar de acá. Y acá nada más hay que cambiarle getID para que nuestro log tenga correctamente el nombre del método en el cual se esté ejecutando. Delete. A ver, ahora podemos copiar esto porque necesitamos un prepare y un execute. Listo. Este ID está bien, solamente que vamos a eliminar, entonces vamos a ponerle delete from users where ID es igual a ID. Listo. Ahora, si esto se ejecuta, entonces vamos a regresar solamente true. Si esto no se ejecuta, entonces vamos a regresar false. Ok,
Listo, ya tenemos nuestra función de delete y ven que es bastante fácil cuando lo manejamos por arreglos. Nos falta update. Update es bastante similar a get, entonces vamos a copiar la misma estructura de código. Así, copiar. La vamos a pegar y solamente vamos a hacer modificaciones. Por ejemplo, necesitamos el prepare. Vamos a ponerle update set. Y aquí vamos a colocar todos los valores que vamos a actualizar. Para hacerlo mucho más fácil, pues no vamos a actualizar, o sea, no vamos a detectar cuál es el valor que cambia y lo vamos a actualizar. Eso nos llevaría bastante tiempo hacer las validaciones. Lo que vamos a hacer es directamente actualizar todo el objeto. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, username es igual a 2 puntos username, coma, password es igual a 2 puntos password. Y nos vamos a ir también con budget, foto y name. Esto lo voy a pegar así. Budget, foto y name. Ok. Después, aquí voy a quitar el from users. Voy a dejar el where, donde id es igual a id. Ok. Listo. Entonces, aquí nada me faltó. Update users. Listo. Update user set, username, password, budget, foto y name. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde va a sacar este ID? Porque no estoy colocando en mi función de update un ID. De hecho, por ejemplo, aquí me está marcando error. ¿Cómo voy a rellenar esa información? Yo estoy creyendo que userModel, para mandar a llamar el método update, tienes primero que mandar a llamar a getID, el cual va a colocar en los miembros de este objeto el ID, username, etc. Después, más adelante, pues tú puedes jugar y cambiar estos valores. Entonces, en vez de mandar a llamar a save, que me crearía un nuevo elemento, vas a mandar a llamar a update. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es decirle que en vez de que manda a llamar a la variable id, manda a llamar a this id. Y así lo vamos a hacer para cada uno de los campos. Damos coma y colocamos todos nuestros campos o placeholders que colocamos en la consulta y vamos a hacer referencia a cada uno de los miembros de nuestro objeto. De esta forma no hay ningún problema de mandar a llamar a update, porque no requerimos inyectarle nuestra información, dado que ya debe estar inyectada en los miembros de nuestro objeto. Listo, si esto se logra, voy a quitar todo esto. Tengo que regresar un true. Y si no, va a regresar un false. Ahora se preguntarán, por ejemplo, password, ¿qué pasa? Pues que si pongo password, realmente ya vimos que cuando mandamos a llamar su setter, independientemente de cualquier cosa, lo hasheamos. Entonces, siempre va a inyectar el password ya con el hash. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con el último método, el cual se llama from. Este método yo lo creé y lo puse en mi interfaz porque yo lo que quiero es basado de, o sea, si me pongo en un arreglo, si yo le paso un arreglo a esta función, quiero que me devuelva o quiero que asigne los campos que hay en ese arreglo a los atributos o miembros de mi clase. ¿Okay? Entonces yo podría pasarle un arreglo y este me los convertiría en miembros. Para hacer eso vamos solamente a asignarlos. Así. Ok, entonces digo que this ID es igual a array ID, array username, etc. Ok. Esto lo voy a hacer así para que se denote. Listo. Más adelante vamos a ver cómo utilizamos esta función y por qué la debí
incluir como interfaz, porque nos va a ser bastante útil. Y listo, al menos hasta este punto ya tenemos implementados los métodos de nuestra interfaz, tenemos nuestros miembros privados y ya tenemos cada uno de los getters y setters necesarios para que podamos exponer nuestro user model en nuestra aplicación web. Ahora ya nada más para terminar esta parte vamos a definir dos métodos adicionales. Ahorita ya vimos que por ejemplo podemos utilizar interfaces para forzar que una clase implemente métodos específicos, pero no estamos atados a que solamente tenga esos métodos. Tenemos todavía los métodos de clase, los cuales son exclusivos de la clase que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, vamos a tener eventualmente en otros videos la sección de registro y de iniciar sesión. Entonces, estas dos pantallas o estas dos vistas que vamos a hacer van a tomar como referencia la clase userModel para poder, uno, crear un nuevo usuario. Para eso vamos a utilizar la función save. Y dos, cuando queremos crear un nuevo usuario, pues primero tenemos que validar que ya existe uno con el mismo nombre de usuario. Entonces tenemos que validar esa parte. Y dos, tenemos que también cuando haya un login, tenemos que validar, uno, que exista el usuario. Y dos, que el password sea correcto. Entonces esas son funciones o métodos que son exclusivos de userModel y que también tenemos que implementar. Entonces vámonos hasta acá abajo. Después de from, vamos a crear dos nuevos métodos. El primero va a ser exist. El método exist me va a devolver true o false si existe ya un usuario con el mismo nombre de usuario o username. Vamos a empezar igual con la estructura de try y catch. Entonces, si sucede algún error, nos vamos a colocar acá. Si sucede un error, obviamente vamos a regresar un falso, pues porque no se completó la transacción. Listo. Ok, ahora, ¿cómo vamos a validar esto? Pues vamos a hacer igual un query que sea igual a this prepare. Dentro vamos a colocar nuestra consulta que va a ser un select username. Solamente quiero obtener el username from users where username sea igual a dos puntos username. Ok. Después de esto vamos a ponerle un execute query execute y vamos a decirle que nuestro placeholder de username flecha doble tiene que ser igual a mi variable que estoy pidiendo como parámetro username. Listo. Vamos a contar el número de columnas o de filas más bien. Vamos a decirle si query raw count es mayor que 0. Quiere decir que hay un usuario ya con ese mismo nombre de usuario que queremos registrar. Vamos a darle true. Si no, entonces vamos a regresar false. Y listo, ya tenemos nuestra función exist. La última función va a ser la de comparar passwords. Vamos a crear public function compare passwords. Que vamos a pedir el current y el user ID. O en este caso podríamos decir que en vez de current sea igual a password. Solamente así.
Y el user ID, igual esto lo podríamos poner más como ID porque se entiende que estamos en user model, entonces el ID solo hace referencia al ID del usuario. Vamos a crear nuestro try. Catch. Voy a regresar false y listo. Ok. Dentro de mi try voy a hacer la validación. Vamos con su query. En este caso va a ser un prepare de la misma forma. Ahora, lo que voy a hacer es obtener el ID. No. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. No hace falta que, por ejemplo, yo cree una consulta, dado que ya tengo un método que me permite obtener un objeto basado en un ID. Entonces voy a colocarle user es igual a, y voy a decirle this get ID, get y con el parámetro ID, ok. Esto me va a regresar un objeto de tipo user model. Voy a ponerle return y voy a decir password verify. Esta es una función que tiene PHP para validar, dado un hash y un password en texto plano, si son el mismo. Voy a ponerle password, que en este caso es el que pasa el usuario, y lo voy a comparar con user get password. Y listo. Si password verify valida que el password del usuario que está ingresando es igual al hash que yo tengo almacenado, me va a regresar true. Si no, entonces va a regresar false. Aquí. Si no, va a regresar false. Y listo, ya tenemos la validación. De hecho, fíjense cómo al utilizar el modelo orientado a objetos, nos estamos ahorrando prácticamente volver a repetir código que ya implementamos en otros métodos. Entonces es quizá una de las ventajas en donde se puede apreciar mucho más cómo estamos reutilizando nuestro código para no tener que escribir más. Pero bueno, ya tenemos entonces nuestro user model completo. Si acaso nos faltara algún otro método más adelante, bueno, solamente lo añadimos y listo. Pero fíjense que como estamos utilizando el paradigma orientado a objetos, estamos encapsulando toda la información referente a un objeto, en este caso el usuario, con su base de datos, y todos los métodos que correspondan exclusivamente al usuario, vamos a colocarlos aquí, ¿ok? De esta forma, si mañana van a hacer otro proyecto que involucre hacer operaciones con usuarios y que tengan estos parámetros o estas variables, pues es más fácil reutilizarlo porque todo el contexto de esta clase está enfocada solamente en operaciones con los usuarios. Entonces, este ya es nuestro primer modelo implementado. Todavía nos falta un poquito más para empezar a unir ya todos los engranes. En el siguiente video ya vamos a ver cómo configurar la sesión y cómo dar permisos dependiendo de quién se está logueando. Dependiendo si es un usuario o es un administrador el que quiere iniciar sesión en nuestro portal web. Vamos a darle diferentes accesos. Entonces espero les esté gustando este curso de PHP con MySQL en esta aplicación web. Si les está gustando, los invito a que me dejen su like. De esa forma sé que esta serie de videos y de tutoriales les está gustando mucho y que quieren que siga publicando las siguientes partes. También me ayudaría mucho a que ayuden a compartir este video con sus amigos o a alguien que esté buscando aprender más sobre crear aplicaciones web con PHP. Si no se han suscrito al canal, también los invito a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que reciban un correo o una notificación en su navegador la próxima vez que se lance un tutorial en el canal. Muchísimas gracias por seguir viendo esta serie de videos y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.